Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia News? Mi nombre es Erwin Bazán y estas son las noticias más importantes desde Bolivia para el mundo. Martes 13 de octubre, en el arranque les contamos que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la pregunta planteada por el Tribunal Supremo Electoral para el referéndum de la reforma parcial a la Constitución Política del Estado sobre la reelección del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. Durante 5 horas, los asambleístas manejaron más acusaciones partidarias que un debate técnico y aprobaron la pregunta que será enviada a control constitucional que dice: ¿usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por 2 veces de manera continua? Por disposición transitoria de la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política del Estado, se considera como primera reelección el periodo 2015-2020 y la segunda reelección el 2020-2025. El gobierno iniciará el 16 de octubre el pago del bono Juancito Pinto, que beneficiará a 2.2 millones de estudiantes del nivel primario y secundario de colegios fiscales y de colegios de convenio. Así lo ratificó el viceministro de Educación Especial y Alternativa, Noel Aguirre, quien indicó que se invertirá 450 millones de bolivianos para pagar este beneficio a los estudiantes de todo el país. Los requisitos para recibir este bono de 200 bolivianos son el asistir a clases y presentar documentos de identificación o, en su defecto, presentar un testigo. Los choferes sindicalizados de La Paz retomaron ayer el bloqueo de las vías aledañas a las instalaciones de la alcaldía y anunciaron la radicalización de sus medidas en demanda de un incremento de las tarifas del transporte público. El secretario ejecutivo de la Federación de Choferes de La Paz, Roy Patti, anunció que el sector demanda una tarifa política, tal como lo hizo el alcalde Luis Revilla con el bus Puma Qatari. Revilla anunció que una consultora definirá si se incrementa o no los pasajes mediante un informe técnico que tardaría al menos 3 meses. Los choferes rechazan ese informe y exigen que se lo realice en 20 días. La Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida concluyó ayer en Tiquipaya, Cochabamba, incluyendo en su declaración final la propuesta de crear una corte internacional, y anunció una pelea sobre el tema en la conferencia mundial que se realizará en noviembre en París, Francia, para expresar su punto de vista. La idea contó con el respaldo de los presidentes de Bolivia, Evo Morales, de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Nicolás Maduro, además del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. La declaración de Tiquipaya también tiene otros puntos, como el apoyo a la demanda marítima boliviana, y reconoce para los pueblos el derecho humano al mar, que debe, según dice la misma declaración, significar el derecho a un acceso real y soberano de los pueblos enclaustrados por causa de la guerra injusta, la invasión y las prohibiciones injustificadas de los países tránsito para el uso de los puertos. En Bolivia, cada día multan a un promedio de 162 conductores que utilizan su teléfono celular mientras conducen su vehículo. En 2 semanas, la Dirección Nacional de Tránsito sancionó a 2.280 personas, según el informe del Director Nacional de Tránsito, Coronel Julio Cruz. Entre los sancionados de la primera semana existen 267 mujeres y 955 varones. Las regiones donde hubo mayor incidencia de esta irregularidad son Santa Cruz, con 996 casos, Sucre con 114 y Cochabamba con 43 infractores registrados. La sanción para los conductores que usan su celular mientras manejan es de 100 bolivianos y está vigente desde el 28 de septiembre. En otros temas les contamos que ayer se iniciaron en la Plaza Bicentenario de La Paz las Olimpiadas del Saber. En el evento se reúnen 27 sabios y sabias, adultos mayores, representantes de los 9 departamentos, quienes compartirán sus conocimientos en un conversatorio intergeneracional. El director general de Posalfabetización del Ministerio de Educación, Ramiro Tolaba, explicó que el evento busca un diálogo entre personas adultas mayores con jóvenes y contribuir a recuperar y valorar los saberes de esta población. El jurado, compuesto por 7 miembros, evaluará los textos y relatos de cada uno de los participantes en el evento.
Los ganadores serán reconocidos con medallas de mérito al saber y conocimiento y se entregarán premios a todos los participantes. Amigos de Bolivia News, es momento de revisar los datos económicos. 6 bolivianos 86 centavos el dólar para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro se cotiza hoy en 7 bolivianos 79 centavos. El yen se cotiza en 0.057 bolivianos, mientras que el real brasilero se cotiza en 1 boliviano 82 centavos. A pesar de los pronósticos, el optimismo predomina en los jugadores y el cuerpo técnico de la selección boliviana, que esta tarde enfrenta a una selección ecuatoriana que viene de ganar por 2-0 en su visita a Argentina. El partido rumbo al Mundial de Rusia 2018 se jugará a las 17 horas, hora boliviana, en el Estadio Atahualpa de Quito. El director técnico de la selección boliviana, Julio César Valdivieso, anunció al menos 5 variantes en su onceno titular, en tanto que Quinteros de Ecuador indicó que podría haber alguna variante contra Bolivia, pero prevalecerán las características técnicas, anunció. Hasta aquí les hemos presentado lo más destacado en información desde Bolivia para el mundo. Siempre es un gusto presentar esta noticia para ustedes. Que tengan todos una feliz jornada. Mientras tanto, seguimos en nuestras redes sociales. No olviden visitar Facebook, YouTube y Twitter. Y por supuesto nuestra plataforma virtual en www.boliviawebtv.tv. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.